Hola, mis amores locas del maquillaje. Bueno, ya sabéis que yo no soy una experta describiendo este tipo de productos y lo hago un poquito a mi manera, enseñándoos lo que yo utilizo. Bueno, hace ya tiempo anduve buscando lo que son tonos verdes. Y si es verdad que tengo alguna paleta que lleva algún color verde por ahí suelto, pasa lo mismo muchas veces con azules que tengan distintas tonalidades, ¿no? Te compras paletas y tienen un colorcito suelto por aquí, otro por allí. Entonces busqué una paleta de sombras que tuviera una buena variedad de colores verdes y esta es una paleta fantástico en ese sentido. Nos vamos a lo que es Makeup Revolution. Aquí lo tenemos, ya sabemos que además es una marca que viene bien de precio, es económica, además es vegana y cruelty free, por lo cual viene súper bien. Esta paleta que como veis está dedicada, decorada, me gusta mucho la decoración de esta paleta, se llama Chiled White Cannabis Sativa Seed Oil. Aquí está el nombre y por supuesto si lo he pronunciado mal, lo tienes en el título del vídeo. El packaging no es cartón, sino que es una paleta metalizada y en el interior pues nos trae un espejo, pero no trae lo que es pincel de maquillaje. Que en ese sentido para mí es mejor porque incluso algún comentario que me habéis dicho de que os gusta esos pinceles, pues cuando lo lleváis en el bolso, pues yo creo que muchas veces es que la calidad de algunas paletas de sombras no son muy buenas los pinceles, entonces incluso si quieres para llevarlo en el bolso hay tamaños pequeños que encuentras en distintas tiendas dedicadas al maquillaje que pues, son mejores y más útiles para el bolso. Bueno, vamos a tener 18 sombras, como os he comentado, vamos a tener una gran variedad de lo que son verdes, pero también los combinan con tonos marrones y viene pues un dorado, un plateado y en ese sentido, en estos tonos vamos a tener todo tipo de texturas de sombras. Sí es verdad que son sombras muy cremosas, muy cremosas, ahora os lo comento, pero entre ellas tenemos tonalidades más mate, más satinadas, luego tenemos algunos con un poquito más de brillo y luego otros que son prácticamente brillantina pura, o sea que aquí engloba prácticamente todo lo que podemos buscar en ese sentido. Como veis, incluso tenemos metalizados. Este que tengo aquí, ¿veis cómo brilla? Este es más metalizado, igual que este tono dorado que tenemos aquí. Los tonos marrones, fijaros que tenemos de todo, desde este que es tipo beige, pero también tiene una tonalidad como metalizada. Marrones desde los más oscuros, no tiene negro, ¿de acuerdo? En este no tiene negro, si queremos sombrear un poquito lo podemos hacer con el marrón más oscuro. Y luego las tonalidades de los verdes, igual tenemos de todo. Aquí tenemos el dorado, también en estilo metalizado. Verdes tenemos desde la brillantina pura y dura, tenemos este verde que es el que he utilizado hoy en el maquillaje que llevo en esta parte de aquí, que le he puesto este verde clarito. En esta parte de aquí, entre la transición, tengo dorado y de aquí, en la parte interior, llevo este metalizado. Es un poquito transición de colores. También lo que os decía, tenemos algunos que son muy purpurina. Este verde oscuro es purpurina, este otro verde un poquito más clarito pero sigue siendo oscuro y también el plateado que tenemos aquí es purpurina pura. Luego tenemos otras tonalidades un poquito más brillo y lo que os decía de que es prácticamente muy cremoso, no es una paleta empolvada, lo digo pues por ejemplo por el dorado, que este dorado, los tonos más metalizados sí que es verdad que es mejor ponerlos o aplicarlos con los deditos en lugar de con el pincel, que se impregna mejor. Y lógicamente luego cuando ya utilizamos, sobre todo, hombre, siempre viene bien usar un primer, una base de sombra de ojos primero, pero sobre todo la tendremos que utilizar cuando utilicemos la purpurina, porque si no te vas a poner brillos por todas partes. Yo la verdad es que la purpurina trato de dejarla un poquito de lado porque eso de terminar con toda la cara brillantosa, las manos con brillos por todas partes,
depende de cuándo sea. Os decía lo de la parte cremosa porque, por ejemplo, cuando le pongo así, ¿veis? Se queda marcado el dedo porque directamente es que se mueve. Hace un ratito cuando me estaba haciendo el maquillaje, directamente trataba de tener cuidadito porque es que se mueve, es como una parte muy cremosa de esta paleta. Podéis ver cómo se queda este color dorado, que este me gusta mucho, es muy cremoso y muy bonito. Y luego pues los distintos tonos verdes, este es el que he estado utilizando. Otro verde más oscuro, aquí lo veis, y por aquí podemos coger la super brillantina que hemos estado viendo. Luego los tonos marrones están muy bien porque pues puedes así de paso hacer unas transiciones muy chulas de colores entre marrón y verde, y pues si buscas esos colores ya los tienes. Mirad lo bien que pigmenta. En ese caso, la pigmentación, voy a poner por aquí un poquito del plateado y por aquí el dorado. La pigmentación de estas sombras son muy buenas. Fijaros lo bien que se ven, fabulosamente bien. Y eso que es la mano en el ojo muy bien. Prácticamente no tienes que estar repasando los colores para que se vean, para que se noten. Con lo cual, en ese sentido, tengo que decir que para el precio que suelen tener este tipo de paletas, funciona muy bien. Este tipo de paleta creo que también la tienen en lo que es la página web de Makeup Revolution, pero yo la compré por Amazon, ya que tengo el Amazon Prime, que me llega en un Plus Plus, por lo cual lo compré por ahí, y en la caja de descripción os dejaré el enlace, que muchas veces comprar en Amazon a mí a veces me es incluso más cómodo. Así que bueno, ya lo habéis visto, es una paleta con muchas tonalidades, desde luego recomendado para aquellos de vosotras que busquéis tonalidades verdes o incluso tonos marrones con los que combinarlos. Así que si habéis tenido esta paleta, contadme qué os parece y por supuesto seguiremos descubriendo. Un beso enorme, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.